Difícilmente Planck y Einstein podrían haber imaginado que con sus trabajos sentarían las bases de una nueva ciencia, la mecánica cuántica, destinada a transformar nuestro mundo de manera irreconocible. Y gracias a esos descubrimientos, ya en el siglo XXI otros científicos se acercarían mucho a la creación de una computadora cuántica. En el ámbito del procesamiento de información, la competencia entre las leyes cuánticas y clásicas de la naturaleza es cada vez más evidente. Entonces, ¿qué es exactamente una computadora cuántica y qué puede hacer? Vamos a descubrirlo. ¿Qué es una computadora cuántica? Los cálculos cuánticos, aprovechando las paradojas de la mecánica cuántica, permiten resolver problemas complejos. Para saber más sobre una de esas paradojas, como el entrelazamiento cuántico, te recomendamos ver nuestro video sobre este tema en el enlace de la descripción. Las tecnologías cuánticas modernas pueden soportar algoritmos de cálculo completamente nuevos. Los experimentos con nodos de computadoras cuánticas permiten comprender cómo se procesa la información en la naturaleza. Una de las mejores maneras de entender las leyes de la naturaleza es crear un dispositivo que ilustre esas leyes. Para resolver problemas de este tipo, son necesarias precisamente las computadoras cuánticas. Sin embargo, a pesar de los impresionantes avances de la mecánica cuántica en el estudio de las leyes fundamentales de la naturaleza, su implementación práctica a gran escala en las tecnologías de la información se ve limitada por la complejidad de organizar y describir los sistemas cuánticos. Por lo tanto, al comprender cómo funcionan las computadoras cuánticas, es posible ampliar significativamente las capacidades computacionales de las tecnologías de información modernas. En una computadora convencional, todos los cálculos se basan en el concepto de bit. Es un elemento que puede tomar los valores de 0 o 1. Físicamente, esto se implementa así. En una computadora, hay un componente llamado transistor. Imagina que es como un grifo en una tubería. Si lo abres, el agua fluye, si lo cierras, se detiene. En un transistor, el agua es la electricidad, y el encendido o apagado del grifo también depende de la electricidad. Imagina que los grifos están conectados entre sí de tal forma que el agua de un grifo activa o desactiva otro grifo, formando una cascada en cadena. Los transistores están conectados de manera tan ingeniosa que, al encenderse y apagarse, pueden realizar cálculos matemáticos. Debido a que hay muchísimos transistores y funcionan a una velocidad extremadamente alta, las computadoras basadas en transistores pueden realizar cálculos matemáticos muy rápidamente. Un transistor en una computadora puede asumir el valor de 1 o 0, es decir, estar encendido o apagado. Desde el punto de vista de la lógica informática, este transistor se llama bit. Es la unidad mínima de información en una computadora. Físicamente, un bit puede estar en el procesador, en un chip de memoria, en un disco magnético, pero el principio es el mismo, es un espacio físico que está claramente definido como encendido o apagado. La palabra clave aquí es definido. Un programador o ingeniero puede determinar con precisión en qué estado se encuentra un bit en particular. O tiene una carga, o no la tiene, no existen estados intermedios. En una computadora cuántica, en lugar de bits, se utilizan qubits. Los qubits son partículas cuánticas con una característica interesante. Además de los estados estándar 0 y 1, un qubit puede estar en un estado intermedio entre 0 y 1, lo que se conoce como superposición. Una computadora cuántica consta de 3 partes principales. Un área para almacenar los qubits. Métodos para transmitir señales a los qubits. Una computadora clásica que inicia el programa y transmite las instrucciones. Ahora llegamos al qubit, bit cuántico, que es la unidad pequeña e indivisible de información cuántica. Al mismo tiempo, también nos encontramos con el primer punto que nos muestra las similitudes y diferencias entre cómo las computadoras clásicas, usando bits, y las cuánticas, usando qubits, realizan cálculos. Una de las particularidades de los qubits es que su valor depende de la medición. Esto significa que el programador no puede conocer el valor de un qubit hasta que lo mida, y el acto mismo de medir afecta el valor del qubit. Puede sonar extraño, pero esta es una característica de las partículas cuánticas. Gracias a que un qubit puede estar en todos los estados posibles simultáneamente hasta que se mide, la computadora cuántica puede explorar todas las posibles soluciones al mismo tiempo, ya que los qubits están entrelazados entre sí. Esto implica que la solución se hace evidente de inmediato en cuanto se introducen todos los datos. La superposición proporciona esa capacidad de cálculo paralelo que acelera enormemente los algoritmos.
La dificultad radica en que el resultado del trabajo de una computadora cuántica es la respuesta correcta, pero con cierto grado de probabilidad. Por lo tanto, es necesario diseñar algoritmos que maximicen la probabilidad de obtener la respuesta correcta, acercándola lo más posible a un 100%. En esta etapa, es hora de sistematizar un poco los principales parámetros de una computadora cuántica. Son varios. Cantidad de qubits. Tiempo de coherencia o tiempo de decoherencia. Nivel de errores. Arquitectura del procesador. Cantidad de qubits. La lógica aquí es simple, cuanto más, mejor. Sin embargo, los qubits tienen un costo, y lo ideal es tener exactamente la cantidad necesaria para resolver una tarea específica. El máximo actual es de 50 qubits, y, en realidad, este número representa un límite. Este es el límite para simular un computador cuántico. En teoría, podemos simular cualquier número de qubits en computadoras clásicas, pero en la práctica, agregar un solo qubit a la simulación requiere duplicar los recursos de las computadoras clásicas, lo que resulta extremadamente costoso. Tiempo de coherencia o tiempo de decoherencia. Explicado de forma sencilla, para obtener un qubit funcional, se necesita aislar un átomo, fijarlo de la manera más estable posible, protegerlo de radiaciones externas y conectarlo con otros átomos mediante un enlace cuántico especial. Cuantos más qubits estén conectados entre sí, menos estable será el sistema. Para lograr la llamada supremacía cuántica sobre las computadoras clásicas, se necesitan al menos 49 qubits, pero estos sistemas son extremadamente inestables. La principal dificultad es la decoherencia, un fenómeno en el que múltiples qubits interdependientes son afectados por cualquier cosa, rayos cósmicos, radiación, fluctuaciones de temperatura y otras influencias del entorno. Este ruido de fase es un desastre para las computadoras cuánticas, ya que destruye la superposición y hace que los qubits adopten estados limitados. Cuando esto sucede, la computadora cuántica se convierte en una computadora clásica, pero mucho más lenta. ¿Cómo combatir la decoherencia? Existen diferentes enfoques para mitigar la decoherencia. Por ejemplo, la empresa D-Wave, que fabrica computadoras cuánticas, enfría los átomos casi hasta el cero absoluto para eliminar todas las influencias externas. Por eso estas máquinas son tan grandes, la mayor parte del espacio está ocupado por el sistema de protección del procesador cuántico. En cuanto a la coherencia, se puede explicar de la siguiente manera. Es posible comparar la coherencia con la regeneración de la memoria RAM. En un módulo de RAM, hay miles de millones de celdas, cada una con una carga que representa un 0 o un 1. Esta carga tiene una característica interesante, se filtra con el tiempo. Inicialmente, una celda que representa un 1 se convierte gradualmente en 0.99, luego 0.98, y así sucesivamente. De manera similar, las celdas en estado 0 comienzan a acumular pequeñas cargas, 0.01, 0.02, 0.03, etc. Para mantener la memoria funcional, es necesario regenerar esta carga periódicamente. Todo lo que esté por debajo del 50% se reinicia a 0, mientras que lo demás se ajusta a 1. En los procesadores cuánticos, esta regeneración no es posible. Por lo tanto, todos los cálculos deben completarse en un solo ciclo, antes de que el primer qubit comience a filtrarse. El tiempo que transcurre antes de que un qubit pierda coherencia se denomina tiempo de decoherencia. La coherencia, por su parte, es el estado en el que los qubits aún no han perdido su capacidad cuántica. La decoherencia está relacionada con el número de qubits. Cuanto mayor sea el número de qubits, más difícil es mantener la coherencia. El concepto de qubit lógico. Aquí entra en juego la noción de qubit lógico. Por ejemplo, si tienes un procesador con 100 qubits, pero 40 de ellos están dedicados a corregir errores y mantener la coherencia, entonces solo quedan 60 qubits lógicos para ejecutar tu algoritmo. Actualmente, este concepto de qubits lógicos es más teórico que práctico. Otro gran desafío de los procesadores cuánticos son los errores. Si realizas una operación de inversión en un qubit, hay un 2% de probabilidad de error. Si entrelazas dos qubits, la probabilidad de error aumenta hasta 8%. Ahora, imagina realizar muchas operaciones consecutivas con un gran número de qubits. La probabilidad de completar todo sin errores disminuye rápidamente. La solución teórica a este problema es la corrección de errores. Ya existen algoritmos para esto, pero la implementación es extremadamente exigente.
Por ejemplo, realizar un entrelazamiento entre dos qubits lógicos puede requerir hasta 100.000 qubits físicos. Esto hace que la perspectiva de una corrección de errores completa sea, por ahora, poco práctica. En términos estrictos, no existen computadoras cuánticas completas, sino únicamente procesadores cuánticos. ¿Por qué sería necesaria una memoria RAM cuando el tiempo de trabajo está limitado a milisegundos? Además, los procesadores cuánticos tienen limitaciones físicas. Un qubit solo puede entrelazarse con un número limitado de vecinos. Actualmente, no es posible conectarlo con más de 6 qubits vecinos. Aunque existen compiladores cuánticos que optimizan los programas para trabajar dentro de estas limitaciones, su desarrollo aún es mayormente teórico. El pionero en esta industria, la empresa canadiense D-Wave, comenzó en 2020 a ofrecer acceso a sus computadores cuánticos Advantage para negocios. Estos sistemas pueden ser utilizados a través de la nube. Su capacidad incluye dividir grandes problemas en partes para resolverlos mediante métodos clásicos y cuánticos. Sin embargo, estos computadores no son universales y están diseñados para resolver problemas específicos como herramientas de cálculo. El computador cuántico de Google logró realizar en 3 minutos y 20 segundos un cálculo que habría tomado aproximadamente 10.000 años al supercomputador más potente del mundo, el Summit de IBM. Google también anunció que invertirá varios miles de millones de dólares para desarrollar un computador cuántico comercial para 2029. Su objetivo es ofrecer estos servicios a través de la nube. Google busca construir una máquina con 1 millón de qubits, mientras que sus sistemas actuales cuentan con menos de 100 qubits. En enero de 2019, IBM anunció el lanzamiento de Quantum System One, el primer modelo de computador cuántico para negocios. Este dispositivo está encerrado en una elegante carcasa de vidrio de 9 pies cúbicos de volumen. En 2021, IBM instaló su primer QSystem One fuera de los Estados Unidos, en Alemania. Este es el computador cuántico comercial más potente de Europa, con un procesador de 27 qubits, y será utilizado por el Instituto de Investigación Fraunhofer. En China, el startup Shenzhen SpinQ Technology presentó en 2021 un computador cuántico con un precio de solo $5.000. Su tamaño es similar al de un gabinete de PC convencional. Este sistema está diseñado para escuelas y universidades, y opera únicamente con 2 qubits. Las primeras unidades de SpinQ ya están siendo enviadas a Taiwán, Hong Kong y Oslo. Los desarrolladores esperan que estas máquinas ayuden a los estudiantes a comprender los principios básicos de la computación cuántica. Los inversionistas están apostando al futuro de las tecnologías cuánticas. En el verano de 2021, el startup californiano C-Quantum logró recaudar $450 millones para construir un computador cuántico con 1 millón de qubits. A pesar de no contar aún con un prototipo funcional. Esta inversión supera todas las inversiones realizadas en el campo de la computación cuántica en los Estados Unidos durante 2019. Perspectivas y avances. Científicos del Centro Cuántico de Rusia y del Instituto de Física Lebedev de la Academia de Ciencias de Rusia presentaron un prototipo de computador cuántico basado en iones. Los investigadores lograron desarrollar un sistema con 4 qubits, no aumentando el número de iones, sino aplicando una tecnología original para escalar procesadores cuánticos mediante el uso de portadores de información multinivel, conocidos como qutris y qudits. Los qudits son versiones extendidas de los qubits y pueden estar simultáneamente en 3 estados, qutris, o en 4 estados, qquarts. ¿Por qué es tan difícil construir computadores cuánticos con muchos qubits? Desde el punto de vista de la física, un qubit es un objeto que sigue las leyes de la mecánica cuántica. Puede ser un átomo individual, un ion o incluso un pequeño circuito hecho de material superconductor. Estos objetos son increíblemente frágiles y vulnerables. La más mínima interferencia externa destruye el estado cuántico en el que se encuentra el qubit. Por lo tanto, los qubits necesitan estar aislados del mundo exterior, en vacío y enfriados casi hasta el cero absoluto. A pesar de estas precauciones, siguen siendo propensos a errores durante su funcionamiento. El desafío de reunir miles o millones de estos delicados elementos en un sistema manejable y resistente a fallos es inmenso. Algunos físicos, aunque en minoría, creen que esta meta nunca será alcanzada. Sin embargo, mientras los escépticos dudan, los entusiastas continúan avanzando. Por ejemplo, los especialistas de la empresa Kera rechazaron las implementaciones convencionales de qubits, basadas en iones o circuitos superconductores, y probaron una nueva técnica: utilizar átomos eléctricamente neutros. En una cámara de vacío,
Cientos de átomos están atrapados y enfriados a temperaturas apenas superiores al cero absoluto, menos 273 grados centígrados. Apenas una millonésima de grado por encima de este límite. Estos átomos están suspendidos en el cruce de rayos láser. Los láseres no solo mantienen a los átomos qubits aislados del mundo exterior, sino que también controlan su funcionamiento. Cuando un electrón en un átomo absorbe un fotón, gana energía adicional y salta a una órbita más lejana del núcleo, lo que hace que el átomo se expanda. Sin embargo, esto solo ocurre si no está siendo interferido por otro átomo cercano que también se ha expandido. De este modo, los qubits interactúan entre sí. Un futuro incierto pero prometedor. Aunque las noticias sobre avances en la computación cuántica son prometedoras, es importante destacar que estos computadores aún no han logrado nada de utilidad práctica. Tal vez entren en nuestras vidas dentro de unos pocos años o, como mínimo, en varias décadas. De todos modos, se espera que las supercomputadoras cuánticas produzcan una revolución en el desarrollo de medicamentos, la ciberseguridad y la modelización financiera. También optimizarán la predicción del clima y muchas otras áreas en las que las computadoras clásicas no pueden competir. La compañía Toyota ha recurrido a la startup japonesa Qunasys para la búsqueda de nuevos materiales para las baterías de automóviles. El fabricante de automóviles está confiando en la computadora cuántica de 27 qubits Q-System One. En octubre de 2021, Toyota anunció que construirá en América del Norte la primera fábrica que producirá baterías para vehículos híbridos y totalmente eléctricos. La producción de baterías comenzará en 2025. Para 2030, la empresa planea vender anualmente 2 millones de automóviles eléctricos con cero emisiones de sustancias nocivas. Otro ámbito prometedor de la aplicabilidad de las computadoras cuánticas es el diseño de topologías. La mayoría de los algoritmos de colocación o enrutamiento son iterativos o se reducen a implementaciones iterativas. En la práctica, se reduce el número de iteraciones y se hacen predicciones para que la siguiente iteración tenga una mayor probabilidad de ser la última. De hecho, la única forma de encontrar el mejor diseño garantizado para la colocación de elementos y pistas es mediante un exhaustivo análisis de todas las combinaciones posibles. Para una computadora clásica, este tipo de tarea, incluso con diagramas pequeños, podría requerir un gasto significativo de tiempo. Sin embargo, si se tiene en cuenta la ventaja de las máquinas cuánticas, es evidente que las características propias de la computación cuántica son el futuro para este tipo de problemas. Sin embargo, el interés real en este campo surgió en la década de 1990, cuando se descubrió que las computadoras cuánticas podrían romper los cifrados más seguros. Se trataba del cifrado RSA, ampliamente utilizado para intercambiar datos financieros y confidenciales. Este algoritmo se basa en el hecho de que multiplicar dos grandes números es fácil, pero descomponer el producto nuevamente en factores es extremadamente difícil. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos está investigando los problemas de seguridad potenciales que surgirían con la creación de una computadora cuántica criptográficamente relevante, CRQC, por sus siglas en inglés. Un CRQC sería una supercomputadora cuántica del futuro, lo suficientemente potente como para romper los esquemas de cifrado actuales, diseñados para computadoras clásicas. Se supone que podría descifrar algoritmos de cifrado asimétrico, que son prácticamente imposibles de romper con los supercomputadores actuales o incluso con los futuros. Los expertos en seguridad están preocupados por la posibilidad de que los sistemas cuánticos caigan en manos de atacantes. Según la NSA, la implementación de una nueva criptografía en todos los sistemas de seguridad nacional podría tomar 20 años o más. Sin embargo, aún falta mucho tiempo hasta que los bancos necesiten protección contra los atacantes cuánticos. Para que una computadora cuántica sea capaz de competir en rendimiento con una computadora portátil convencional, se estima que debe tener entre miles y millones de qubits. Así que, por ahora, las computadoras cuánticas siguen siendo experimentales. Es poco probable que una computadora cuántica completamente funcional, que ofrezca una alta potencia de cálculo, aparezca antes de la próxima década. La producción de qubits y la construcción de sistemas estables a partir de ellos aún están lejos de la perfección. Según lo que se sabe, a nivel físico, las computadoras cuánticas tienen varias soluciones que se diferencian en las tecnologías y, probablemente, en el costo, por lo que no estarán unificadas durante al menos 10 años. El proceso de estandarización podría llevar mucho tiempo. Además, ya está claro que las computadoras cuánticas, incluso en la próxima década, probablemente seguirán siendo dispositivos hechos a medida y muy caros.
Es poco probable que lleguen a estar al alcance del usuario común, pero se espera su aparición en la lista de supercomputadoras. Para el desarrollo de las computadoras cuánticas, no solo necesitamos métodos efectivos para aumentar su potencia, sino también herramientas de protección contra los efectos del entorno. Actualmente, varias plataformas de computadoras cuánticas están luchando por el estatus de la mejor solución, y esta carrera está en pleno apogeo.